Historia 1. Tuve una crianza menos que convencional, déjame contarte. Primero, Wambar, ¿has oído hablar de Rubí Fernández? Ella era una creadora de contenido en línea, aunque espero que no como tú. Estoy segura de que la mayoría de la gente la conoce. Fue enviada a prisión por negligencia infantil bastante grave, junto con una mujer con la que convivía, y afirmaban ser mormonas, pero por lo que sé, no hay nada en las enseñanzas del mormonismo y los santos de los últimos días que indique que las personas deben ser tan obscenamente crueles con sus hijos. Obviamente, no soy una de las hijas de Rubí Fernández, pero cuando esa historia salió a la luz por primera vez, la seguí con absoluto horror. A veces, estaba temblando en el suelo, literalmente en lágrimas, y ni siquiera mi esposo pudo consolarme. Solo un abrazo de mi hermosa hija de 10 años pudo traerme de vuelta a la realidad. Soy madre, y no puedo imaginar en ningún universo tratar a mi amada hija de esa manera. La historia de Rubí Fernández no me perturbó solo porque fuera horrible, aunque lo era. Me perturbó porque me recordó profundamente mi propia infancia. Cuando finalmente escapé de ese infierno a los 18 años, siempre asumí que había tenido una crianza abusiva única en su tipo. Pero ver la historia de Rubí Fernández me hizo preguntarme, ¿cuántas otras familias como esa existen? Familias que por alguna razón se convierten en su propio tipo de sectas. La gente no se da cuenta de que las sectas peligrosas son mucho más que hippies extraños usando túnicas y cometiendo crímenes, o mudándose a Guyana y bebiendo Kool-Aid. Hay sectas de personalidades, multiniveles que son algo así como sectas, y hay movimientos sociales y políticos, algunos de los cuales incluso comienzan con las mejores intenciones. Pero el comportamiento sectario siempre es comportamiento sectario. Y cuanto más se envuelven las personas en sus propias sectas, más empiezan a creerse sus propias tonterías. Y esto es lo que solo puedo imaginar que les pasó a mis padres. Para cuando nací, el grupo parental de mi familia consistía en mi madre Clara, mi padrastro Javier, mi tía Beatriz y su pareja, el tío Esteban. Y luego estaba mamá Carmen, que no estaba relacionada con nosotros por sangre, pero era la matriarca de nuestra unidad familiar. Yo era la mayor de los 4 niños. Todos fuimos instruidos para llamarnos hermanos entre nosotros. Eran el hermano Juan, la hermana Sofía, el hermano Rodrigo y yo, la hermana Cristina. Si suena raro la forma en que he escrito estos nombres, es porque lo era. Así era como debíamos dirigirnos unos a otros desde que tengo memoria. Si nos equivocábamos y omitíamos el prefijo, éramos castigados. Por ejemplo, un día estaba jugando con la hermana Sofía y la llamé Sofía. La tía Beatriz lo escuchó, me sacó de la habitación y me golpeó las palmas de las manos con uno de esos palos de playa que los adultos siempre tenían a mano para los castigos regulares. Y había tantas reglas como esta, y siendo una niña pequeña que creció con ellas, realmente no las cuestionaba. Según mamá Carmen, a quien debíamos considerar casi como una figura sagrada, estas cosas eran los decretos de nuestro Señor. Si hacíamos algo que iba en contra de los decretos del Señor, éramos castigados. No recuerdo todos los decretos, pero solo porque años de terapia y distancia me han permitido dejar de pensar en ellos. Cada día, comenzábamos la mañana leyendo las 4 páginas de decretos que debíamos seguir. No se nos permitía salir de nuestras habitaciones hasta que terminábamos de leerlos, ni siquiera para usar el baño. Por supuesto, cuando algunos éramos muy pequeños, esto llevaba a accidentes, y eso rompía uno de los decretos. Y aquí están los que puedo recordar. No te ensucies. Dirígete a la familia apropiadamente. Agradece al Señor al despertar, incluso si es solo de una siesta. Agradece al Señor antes y después de las comidas. No tomes el nombre del Señor en vano. Y luego había algunos más extraños. No se nos permitía comer ningún alimento que fuera naranja, porque el naranja era una señal de que venía del diablo. Una vez, el hermano Rodrigo preguntó por qué era esto, y mamá Carmen lo golpeó con una vara por cuestionar la palabra del Señor, y luego explicó que la carne del diablo es naranja. El hermano Rodrigo dijo que pensaba que el diablo era rojo, y mamá Carmen explicó que cuando cortas a un diablo rojo, son naranjas por dentro. Y así, desde entonces, entendimos sin dudar que las zanahorias, las naranjas, el calabacín y cosas similares eran simplemente malvadas. Sin embargo, nunca caramelos naranjas. No se nos permitían caramelos porque la caries dental también venía del diablo.
y el fuego también era malvado porque era naranja, así que no se nos permitía mirar el fuego. Los adultos cocinaban y nosotros, los niños, teníamos que hacer cosas como pelar las verduras, untar mantequilla en el pan y cuidar el huerto de verduras. Y teníamos esta última tarea porque el cobertizo estaba en el huerto. El cobertizo era donde nos enviaban si nos portábamos muy mal. Lo más que pasé en el cobertizo fueron 3 días. El hermano Juan fue enviado una vez por más de 2 semanas. Si nos encerraban en el cobertizo, podías usar el baño en un cubo, que uno de los otros niños vaciaba cada 2 días. Te traían una jarra de agua al día y 3 rebanadas de pan seco. Cuando uno de nosotros tenía que entrar al cobertizo para llevar comida a nuestro hermano, o vaciar ese cubo, el niño castigado tenía que pararse en la esquina mirando la pared. Si se giraban y nos miraban, debíamos reportarlos específicamente al padrastro Javier. Todos teníamos demasiado miedo del padrastro Javier como para no delatar a nuestros hermanos. Lo más extraño de esto es que nunca recuerdo que el padrastro Javier nos castigara realmente. Solo por alguna razón le teníamos un miedo increíble. Nos habían inculcado desde muy pequeños que no debíamos sentir amor por nuestros hermanos. Aunque no todos estábamos relacionados por sangre, todos éramos hermanos ante los ojos del Señor. Y por lo tanto, sentir algún amor por los demás era antinatural y profano. Lo mismo ocurría con los adultos. Nos recordaban todos los días que no nos amaban y que no debíamos amarlos a cambio. La única persona a la que podíamos amar era al Señor. La única excepción era en el cumpleaños de mamá Carmen. Ese día teníamos que inclinarnos frente a ella y decirle que, solo por ese día nuestro amor era suyo. Y la razón de esto nunca nos fue realmente explicada. Nuestra casa tenía varias estanterías, pero nunca se nos permitió leer los libros. Todas las portadas estaban cubiertas excepto las Biblias. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones de que servíamos y amábamos al Señor, nunca nos enseñaron nada directamente de la Biblia. No sabíamos nada de Jesús. De hecho, nunca escuché el nombre del Hijo de Dios hasta que escapé de esa familia. Y nos enseñaron a leer, pero nos enseñaron con libros que habían sido escritos por mamá Carmen con su letra muy arañada. Todos eran libros sobre la familia, sobre la madre Clara, el padrastro Javier, la tía Beatriz y el tío Esteban. Mamá Carmen nunca aparecía en los libros. Eran principalmente historias de las aventuras de nuestra familia antes de que el Señor los cargara con nosotros, los niños. Los libros nos llamaban los albatros, una referencia que no entendí hasta muchos años después. Lee el poema del anciano marinero si no te es familiar. En los libros, la madre Clara, el padrastro Javier, la tía Beatriz y el tío Esteban tenían aventuras divertidas y salvajes. Exploraban montañas, visitaban ferias y pescaban en lagos. Incluso resolvían misterios. Tenían una mascota y algo que los libros llamaban un bulto de waffle. No estoy bromeando. Y más tarde descubrí que todos los libros excepto uno eran solo versiones abreviadas de los libros de los 5 famosos, reescritos por mamá Carmen para propagar su locura. Y el libro que más me asustaba era el primero. El padrastro Javier no estaba en ese libro. En su lugar había un hombre llamado Papá Cornelio. Papá Cornelio era un hombre malvado que intentaba desviar a los demás. Los llevó al mismísimo infierno, donde se desprendió de su piel para revelar al demonio naranja debajo. Y allí hizo cosas indecibles a la madre Clara, hasta que la tía Beatriz y el tío Esteban lo arrojaron a un pozo de fuego. Al final del libro, la madre Clara dio a luz a mí, la hermana Cristina, y el Señor envió al padrastro Javier a la familia. Pero luego, Papá Cornelio regresó 3 veces más, embarazando a la madre Clara de nuevo y a la tía Beatriz 2 veces, y cada vez lo ahuyentaban con armas y luego mamá Carmen fue enviada por el Señor para protegernos. Y eso es lo que decía el libro. A medida que crecía y comenzaba a observar la realidad de cómo funcionaba el mundo, empecé a darme cuenta de que los demonios naranjas no existían. Mis hermanos no eran engendros del infierno. El mundo en el que vivíamos era muy anormal. Nuestra casa estaba muy aislada en medio de la nada, en Villasol, México, pero ocasionalmente nos visitaban vendedores ambulantes o familias en autos que simplemente pasaban por allí y no vivían como nosotros. Llevaban ropa elegante y maravillosa, no las sábanas básicas que usábamos nosotros. Los niños tenían cabello, no cabezas rapadas como las nuestras, y ninguno de nosotros tenía permitido tener dormitorios.
Hasta que cumplí 18 años, los 4 hermanos dormíamos en colchones en las 4 esquinas de una habitación. Se trazaban líneas que dividían la habitación en 4. Si uno de nosotros entraba en el cuadrante de otro hermano después de las 8:00 p.m., éramos castigados, y el castigo usualmente implicaba que nos azotaran las manos o pasar tiempo en el cobertizo. Pero también había otras cosas: pararnos afuera y que nos echaran agua helada encima. Tener que quedarnos allí mientras los otros hermanos gritaban las cosas más crueles que se les ocurrían. Si un hermano no era lo suficientemente cruel, era castigado en su lugar. Un día, el hermano Juan tomó una Biblia del estante, pensando que si aprendía más sobre el Señor, podría entender por qué vivíamos una vida tan fría y miserable. Cuando intentó abrir el libro, no se abrió. Era solo un accesorio, una especie de réplica. Mamá Carmen lo atrapó y fue entonces cuando pasó 2 semanas completas en el cobertizo. Realmente no puedo pensar en un solo momento feliz de mi infancia. Nos animaban a evitar la conexión humana entre nosotros. Éramos educados en casa. No teníamos juguetes ni televisión. La música estaba prohibida en la casa. La hermana Sofía fue atrapada cantando una vez y se desató el infierno. Los adultos la interrogaron durante horas sobre cómo siquiera sabía qué era cantar, cómo había aprendido a hacerlo, etc. Y ella solo dijo que no lo sabía. Solo sentía que era algo que podía hacer con su voz. Y como castigo, los adultos la obligaron a comer una zanahoria. Le dijeron que al ingerir la carne del diablo, su voz quedaría maldita para siempre. Era miserable. Solo esta rutina diaria de una nada sombría. Cada día era exactamente igual, y sin embargo rara vez pensaba en escapar. Aparte de la vista más allá de la alta valla, y las ocasionales miradas a los transeúntes que podíamos ver a través de los raros huecos en la madera, no teníamos idea de cómo era la vida fuera de nuestra pequeña casa en medio de la nada. Y luego cumplí 18 años. En mi cumpleaños número 18, el 15 de septiembre de 2023, los adultos me despertaron justo después de la medianoche y me llevaron escaleras abajo sola. En la cocina, había un pastel y era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Aparentemente era solo para mí. Al principio pensé que era algún tipo de trampa, pero las sonrisas en sus rostros me convencieron de lo contrario. Me senté y di un bocado, y fue como el cielo. Mamá Carmen me dijo que lo que estaba a punto de escuchar sería difícil. Nada de lo que había aprendido mientras crecía era real. El mundo era un lugar frío y duro, y ella era una psicóloga radical que había encontrado una familia dispuesta a ayudarla con su tesis. Creía que criar a los niños sin el concepto de amor, y siguiendo un conjunto de reglas incomprensibles e inexplicables, y luego introducirlos al concepto de amor y la realidad a los 18 años, cuando fueran lo suficientemente mayores para entenderlo, nos llevaría a vivir las vidas más plenas posibles. Me prometió que me había enseñado todo lo que necesitaba para sobrevivir en el mundo real. Me dijo que todos ellos me amaban de verdad y que amaban a todos nosotros, los niños. Y en sus palabras, esta era su tesis. Robarnos nuestra infancia enriquecería nuestra adultez más allá de lo que cualquier persona normal había experimentado. Estoy segura de que había alguna lógica en esto en su cabeza. Estoy segura de que había alguna razón por la que 4 adultos más habían acordado someter a sus hijos al infierno más frío, y sin amor para ayudarla a estudiar su teoría. Luego vino el golpe final. Mamá Carmen dijo que era completamente mi elección. No eran personas malvadas, pero ahora que tenía 18 años, querían que me quedara con la familia y me convirtiera en una de las madres. Ahora sería conocida como la Madre Cristina y criaría a un hijo propio. Pregunté cómo funcionaría eso si papá Cornelio regresaría, y ella dijo que sí, pero que papá Cornelio tomaba la forma de diferentes hombres. Pregunté si el Señor había bendecido todo esto y si ella pensaba que estaba haciendo la obra del Señor. Y todos se rieron un poco de eso. Creo que esa fue la parte que más dolió. El único ser al que había amado. El único salvador en el que creía que algún día podría salvarme de este infierno. Y ni siquiera les importaba. Ni siquiera creían en él. Mantuve la calma. Dije que necesitaba un poco de aire fresco. Y salí por la puerta trasera. Me senté en la cortadora de césped que usábamos para mantener el césped recortado, y estrellé esa maldita cosa a través de la valla y seguí conduciendo. Fue la primera vez que honestamente vi el mundo exterior. En ese momento detuve un auto y me llevaron al pueblo más cercano, a una estación de policía, y hablé con ellos sobre todo. Esperaba que mis hermanos fueran salvados.
y que mis padres fueran arrestados. Pero ¿sabes qué pasó? Recibieron una advertencia y 6 meses de visitas regulares de los servicios de protección infantil. Se determinó que nada de lo que habían hecho constituía realmente abuso infantil. Aparentemente, mentir a tus hijos sobre la realidad misma no es un delito lo suficientemente grave como para que te quiten a tus hijos. Uno por uno, mis hermanos alcanzaron la mayoría de edad, y ellos también abandonaron la secta que era la familia de mamá Carmen. Nos reconectamos y comenzamos a construir nuestras propias vidas. La primera vez que todos nos reunimos y nos dijimos te amo unos a otros, las lágrimas no dejaron de fluir. Y después de que me fui, la familia comenzó a tratar mejor a mis hermanos. La presencia de los servicios de protección infantil los obligó a ser un poco más honestos. Para cuando mi hermano menor, Rodrigo, abandonó la familia, dijo que era casi tolerable. Nunca volví a hablar con ninguno de los adultos y nunca quiero hacerlo. Tal vez no eran tan malos como Rubí Fernández y su amiga malvada, pero el daño psicológico que nos hicieron con su secta lunática inventada es algo que aún siento hoy. Y por lo que entiendo, los 5 adultos todavía viven juntos. Rodrigo no pudo decidirse a cortar todo contacto con ellos, y los visita y me da actualizaciones de vez en cuando. Aparentemente, mamá Carmen está sufriendo de necrosis aséptica. Una de las pastillas que tiene que tomar para ello, una especie de ibuprofeno, es naranja. Y me pregunto qué pensará el diablo de eso. Historia 2. Esta es la historia de mi papá, pero me dio permiso para compartirla contigo, después de que lo convencí de escuchar algunas historias de un programa de narración en un viaje reciente que hicimos por el país. Somos de Villasol, México. Siempre hemos sido una familia cristiana. Mamá y papá me criaron con una fuerte fe en Dios, y yo he criado a mis hijos de la misma manera. No voy a convertir esto en una sesión de alabanzas, pero mi fe me ha dado fuerza en la vida más veces de las que puedo contar. Lo más aterrador y extraño que le ha pasado a mi papá giró en torno a una iglesia y un pastor. Sin embargo, cuando era niño, la iglesia local de papá dejaba mucho que desear. Vivía en un pequeño pueblo atrasado con una iglesia igualmente atrasada, y aunque la gente del pueblo era muy temerosa de Dios, no tenían en tan alta estima al pastor local como al Señor y Salvador. Papá ni siquiera puede recordar el nombre del viejo, así que lo llamaremos Pastor Benito. Sí, lo sé. El pastor Benito era un hombre bastante mayor, para ser justos, pero también envejecido más allá de sus años. Eso se debía a que le gustaba un poco el licor. ¿Sabes a qué me refiero? Los niños locales bromeaban diciendo que se bebía el vino de la comunión, y papá dice que eso era más o menos cierto. Una vez, supuestamente, estaba tan borracho durante un sermón que se quedó dormido brevemente en el púlpito antes de despertar de golpe. Era un tipo inofensivo. No se podía decir lo contrario, pero apenas inspiraba pasión y confianza en la gente, especialmente no en 2003, cuando la guerra en Irak estaba en pleno apogeo. La gente estaba perdiendo seres queridos y el estado del mundo era aterrador, y la gente quería fe más que nunca. Era difícil ir a la iglesia un domingo por la mañana y escuchar al pastor Benito arrastrando las palabras en su último sermón sobre algún tema seco que apenas tenía relevancia para el México moderno. No era de extrañar que la asistencia cayera hasta el punto de que tenían suerte si había 20 feligreses presentes en un domingo cualquiera. Y entonces llegó el circo al pueblo. No me refiero a un circo literal, por supuesto, aunque papá tiene algunas historias geniales sobre un circo ambulante que pasó por allí una vez. Pero no. Este circo tenía una carpa y un maestro de ceremonias, pero no había payasos ni elefantes a la vista. Era una de esas iglesias de avivamiento en carpa que aparecían de la nada. Tenía un órgano portátil con un organista joven y moderno, y tenía un coro que levantaba el tejado proverbial. Y lo más importante, tenía al pastor Tomás. Y si alguna vez has visto una película o programa de televisión que tenga un pastor carismático, más grande que la vida, que se lanza por el escenario evangelizando la palabra de Dios, con entusiasmo desenfrenado, entonces, según papá, solo has visto la mitad de lo que el pastor Tomás tenía para ofrecer. Era todo lo que el pastor Benito no era: joven, enérgico, vestido con estilo, rebosante de fe en el Señor y, lo más importante, sobrio. La forma en que papá lo describe, casi imaginarías a Jesús mismo. Tenía el cabello largo que ondeaba salvajemente mientras gesticulaba en sus apasionados sermones.
Nunca afirmó ser un sanador por fe, pero ponía las manos sobre los enfermos y ancianos y ellos juraban que se sentían mejor. Papá dice que el señor Ramírez, cuyas manos habían sido lisiadas por la artritis, pudo reabrir su tienda por otros 3 años después de que el pastor Tomás le diera la mano. Podrías pensar que el pastor Benito tendría un problema con que Tomás instalara su carpa de avivamiento en el campo cercano, pero aunque la asistencia cayó a 4, incluido el organista, parecía apreciar el descanso según el amigo de mi abuelo Esteban, que aún asistía. Todos los demás, sin embargo, estaban completamente conquistados por el pastor Tomás. Y por la forma en que papá lo cuenta, ¿quién podría culparlos? Ten en cuenta que papá era un chico de 16 años en ese momento, y hasta el adolescente cristiano más bien portado tiene otras cosas en la cabeza además de ir a la iglesia todo el tiempo. Pero al menos como él lo recuerda, papá se emocionaba activamente por ir al avivamiento en la carpa cada semana. Y luego, un domingo, pasó algo extraño. El pastor Tomás estaba haciendo su rutina enérgica habitual, hablando sobre cómo Dios nos ama, cómo cuida a los soldados en el extranjero y a sus soldados en nuestro país. Y entonces Tomás se quedó muy callado. Un silencio total cayó sobre la carpa. Papá jura por su vida que sintió como si el calor en ese lugar comenzara a subir y subir y subir. Quiero decir, claro, era verano y estaban en esta gran carpa de lona y estaba abarrotada, pero nunca había sido tan insoportablemente caluroso antes. Podías ver a la gente empezando a sudar. La señora Carmona incluso se tambaleó contra su yerno y parecía que podría desmayarse. El pastor Tomás se congeló al frente, agarró los lados de la plataforma y miró hacia arriba y a la izquierda. Era casi como si estuviera escuchando a alguien que nadie más podía oír. Papá dice que se podía haber oído caer un alfiler. Nadie quería romper el silencio. Nadie siquiera tosió. Y entonces el pastor Tomás juntó las manos, haciendo que la mitad de la congregación saltara. Comenzó a decir algo y luego se detuvo, como si las palabras se le atascaran en el esófago. Se aclaró la garganta y comenzó de nuevo. «Es hora de que la iglesia siga adelante», dijo. Y unos murmullos recorrieron la multitud, y este pastor Tomás agitó sus manos para calmar a todos y luego anunció que la próxima semana sería el último servicio antes de que se mudaran del pueblo. Por supuesto, todos estaban devastados y nadie sabía por qué. Tomás y su coro sacaron a todos de la carpa y apenas hablaban. Durante la semana siguiente, el pueblo estaba lleno de chismes. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el pastor se había quedado paralizado en medio del sermón así? ¿Estaba escuchando la voz de Dios? Recuerda, esto era 2003, así que no había auriculares Bluetooth ni nada por el estilo. Todos estaban expectantes por el último servicio el próximo domingo. Tal vez habría respuestas. Mientras tanto, el pastor Benito estaba en declive. El miércoles, lo encontraron tambaleándose por la plaza del pueblo en la noche, completamente borracho, divagando sobre cómo el diablo estaba aquí para llevarnos a todos lejos de él. Y el sheriff, un amigo de mi abuelo, tuvo que encerrar al pobre viejo en una celda para borrachos, e intentó sacarle algo de sentido. Y ahora, el sheriff era un viejo amigo de mi abuelo. Así que papá escuchó esto de segunda mano de mi abuelo. Aparentemente, el sheriff le preguntó directamente a Benito si estaba hablando del pastor Tomás. Si Tomás era el diablo que venía a llevarnos. El pastor Benito dijo que no, no era Tomás. Tomás era un hombre de Dios. La gente del pueblo llegó a la carpa ese domingo, al menos la mayoría lo hizo, y la carpa seguía allí. Sin embargo, el pastor Tomás no estaba. Todo el lugar había sido desmantelado. Los bancos estaban todos revueltos y volcados. El púlpito había sido destrozado, pero el órgano eléctrico había desaparecido, al igual que el generador. También los remolques en los que se quedaban el pastor y su equipo se habían ido temprano y claramente con prisa. Y entonces alguien llamado Jerónimo Castro vino corriendo. ¿Alguien ha visto a mi esposa?, preguntó. Pensó que ella había salido para la iglesia antes que él, pero no podía verla entre la multitud. Estaba embarazada de su hijo, así que, ¿dónde más podría estar? Y luego llegaron algunos otros feligreses. La maestra de la escuela, su esposo estaba desaparecido. Era un hombre tímido y reservado, de quien todos bromeaban que se había casado con una mujer dominante. Y a medida que avanzaba el día, se supo que 12 personas habían desaparecido junto con el pastor Tomás y su coro. La mayoría eran personas que estaban en relaciones infelices. Una de ellas era una chica de 18 años que,
Según los rumores, estaba siendo abusada por su padrastro. Dos de los desaparecidos no tenían chismes escandalosos alrededor. Pero como dijo papá, nunca se sabe. Pronto se convirtió en la explicación popular que de alguna manera todas estas personas habían huido con el pastor Tomás y su iglesia. Y luego los rumores se extendieron al propio pastor Tomás. Un grupo de culto había dominado las noticias recientemente, con crímenes impactantes. ¿Era realmente el pastor Tomás un pastor? ¿O era alguna clase de líder de culto que atraía a personas vulnerables con falsas pretensiones? Muchos de estos chismes ocurrieron en el lugar de reunión más natural para todo el pueblo, la iglesia. Para entonces, el pastor Benito estaba de nuevo en pie, y parecía que su tiempo en la celda para borrachos lo había enderezado un poco, y cuando escuchó los rumores sobre el pastor Tomás, fue como si el viejo y ardiente pastor Benito de antaño hubiera regresado. ¿Cómo se atrevían a decir esto sobre un hombre como Tomás? Tomás era uno de los soldados de Dios. El diablo había venido a nuestro pueblo y tenía la mira puesta en los 12 desaparecidos, y como un flautista angelical, el pastor Tomás los había llevado a las puertas del cielo. Por supuesto, esta explicación no cayó bien con casi nadie, y no le parece correcta a papá hasta el día de hoy. Quiero decir, eso podría significar cualquier cosa, ¿no? ¿Eran estas personas víctimas de abuso a las que Tomás ayudó a salvar? ¿Es eso en lo que creía el pastor Benito respecto al diablo que venía por ellos? ¿Y qué quería decir con llevarlos a las puertas del cielo? Sin embargo, hay un apéndice a esta extraña e inusual historia. Todos los que desaparecieron eran adultos y no había evidencia de juego sucio. Dado el volumen de personas que desaparecieron y los testimonios de que todos tenían vidas familiares problemáticas, la policía no estaba preparada para tratarlo como un caso de personas desaparecidas. Pero Jerónimo Castro no lo dejó así, y recorrió todo el maldito país buscando al pastor Tomás y su iglesia de avivamiento en carpa. Cada vez que regresaba a casa, tenía un absoluto deseo de venganza en los ojos, jurando que cuando encontrara a Tomás, exigiría respuestas sobre su esposa y luego enviaría al hombre al Señor mismo. Le tomó casi 8 años, pero los encontró. Ninguna de las personas desaparecidas estaba presente en el avivamiento en la carpa. Pero no solo eso, Jerónimo Castro se negó a hablar sobre lo que pasó cuando finalmente se reencontró con el pastor Tomás. Todo lo que nos dijo es que el pastor Tomás era un hombre de Dios y que, donde quiera que estuvieran nuestros seres queridos desaparecidos, estaban en un lugar mejor. La teoría de papá es que el pastor Tomás y su coro estaban dirigiendo una especie de ferrocarril subterráneo para víctimas de abuso doméstico. He oído de iglesias de avivamiento en carpas haciendo cosas similares, aunque muchos años después. Creo que estoy de acuerdo con papá. El pastor Tomás estaba ayudando a las personas a escapar de sus malas situaciones, y tal vez el pastor Benito incluso lo sabía. Y eso es lo que quiso decir con lo del diablo, porque tal vez todas esas personas que desaparecieron estaban al final de su cuerda, por así decirlo. Pero incluso si eso es cierto, incluso si el pastor Tomás llevó a estas personas a una vida mejor, todavía me da escalofríos pensarlo porque Jerónimo Castro tenía un deseo de venganza en los ojos cada vez que salía en busca de esa iglesia, y luego cuando finalmente encontró al pastor Tomás de nuevo, regresó como un hombre cambiado. Y nunca hablamos de por qué. Hay una cosa que papá y yo sabemos con certeza. Lo que sea que pasó entre Jerónimo Castro y el pastor Tomás seguro que le puso el miedo de Dios. Historia 3 entonces, la cosa más extraña de todas le pasó a mi abuelo hace unos años. En 2022. Recibí la llamada al día siguiente, pero esto es lo que me cuenta que pasó. Y basándome en lo que encontré, no creo que el viejo esté confundido. Es un poco vulnerable, pero aún conserva sus facultades. Era tarde en la noche y alguien tocó a su puerta. El abuelo vive solo desde que la abuela murió después de caer frente a un camión a toda velocidad. Él estaba allí y eso lo afectó mucho. Y desde entonces el abuelo, que fue agnóstico la mayor parte de su vida, ha estado buscando encontrar la fe. Y es por eso que cuando estas dos jóvenes mormonas llegaron a su puerta, diciéndole que había arreglado una reunión con ellas, no lo cuestionó realmente. Solo pensó que su memoria había fallado, y tal vez era normal que aparecieran a las 8:00 p.m. Esto fue antes de que una película sobre sectas había salido. Y créeme, esto no se parece en nada a esa trama. Lo prometo. El abuelo no intentó encerrar a estas chicas en su casa,
ni nada por el estilo. En cambio, les preparó una buena taza de té de hierbas y se sentaron a charlar un rato. Una cosa que el abuelo me dijo fue que no parecían particularmente educadas en el mormonismo. Mientras más hablaban, y el abuelo siempre ha sido un hombre teológicamente curioso, incluso en sus días agnósticos, más tenía la impresión de que estas chicas o no entendían realmente la iglesia de la que formaban parte, o simplemente no les importaba. Claro, tenían los folletos, panfletos y cosas por el estilo, pero no eran capaces de describir realmente nada de lo que contenían. Simplemente sugirieron que dejaran el material de lectura con el abuelo, y él podía decidir por sí mismo. Ahora he tratado con mormones antes. Uno de mis mejores amigos, Carlos, es mormón, y sé de primera mano que los mormones pueden ser muy apasionados por su iglesia y sus creencias, especialmente los que van de puerta en puerta intentando convertir a la gente. El abuelo también lo sabía, y a pesar de su edad y de que estaba desacelerando, esto comenzó a hacer sonar campanas de alarma para él. Las chicas se llamaban Emilia y Belén, supongo. Y Belén comenzó a preguntarle al abuelo sobre la abuela y qué le había pasado. Y por supuesto, siendo un anciano propenso a viajar por el carril de los recuerdos, esto lo llevó a hablar extensamente sobre su maravillosa y hermosa esposa, Eva, y la tragedia que la arrancó de nosotros. Al principio de su historia, Emilia se disculpó para ir al baño. El abuelo se entusiasmó, compartiendo historias de él y la abuela, hablando sin parar con Belén. Y eventualmente, el reloj de pie sonó a las 9:30 p.m., y el abuelo se dio cuenta de que Emilia había estado en el baño durante casi media hora. Pausó su narración y le preguntó a Belén si su amiga estaba bien. Belén lo desestimó y dijo que era normal. Emilia usualmente pasaba un buen rato en el baño, y no había de qué preocuparse. Sin embargo, el abuelo no aceptó eso, y yo le había insistido una y otra vez sobre estafadores y extraños, y ya estaba sospechando de estas dos mujeres que afirmaban que él había programado una cita con ellas. Argumentó que no. Se sentiría más cómodo si iba a ver cómo estaba Emilia, y Belén claramente comenzó a entrar en pánico. Aunque era un anciano con bastón, el abuelo tiene presencia, especialmente hace unos años cuando aún vivía solo. Belén no tuvo más remedio que dejarlo pasar junto a ella e ir a buscar a Emilia. Emilia no estaba en el baño, estaba en su dormitorio, caminando por ahí, mirando cosas, estudiando fotos, nada inapropiado ni nada de lo que pudiera acusarla, pero suficiente para que el abuelo realmente no quisiera que estuviera fisgoneando, y les pidió a ambas que por favor se fueran. Extrañamente parecían casi demasiado felices de irse, y dejaron un montón de panfletos y literatura para que él leyera después de que se fueran. Se fue a dormir, y tuvo una noche bastante inquieta. Pasó la noche soñando con el infierno, dice, y seguía despertando convencido de que alguien estaba en la habitación con él, y la frase, «El Señor te salvará», resonaba en su cabeza. Al día siguiente me llamó y me contó todo. Estaba desconcertado. Buscamos en el dormitorio, y no parecía que hubieran robado nada, pero encontré un pequeño altavoz negro pegado debajo de una de las estanterías, y luego había otro junto a la cabecera de su cama, y un tercero dentro de un cajón de la mesita de noche. Sin embargo, no parecían hacer nada y no parecían ser dispositivos de escucha. Eran solo altavoces. Luego miré la literatura que dejaron. Las chicas le habían dicho al abuelo que eran mormonas. Pero esta literatura ciertamente no pertenecía a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En cambio, era una extraña rama marginal de los Santos de los Últimos Días, puramente local, y basada en una rápida búsqueda en Internet. No eran muy bien considerados por la población mormona local. De hecho, un puñado de exmiembros decían que básicamente eran una secta que intentaba convencer a otras personas de hacer a la Iglesia la única beneficiaria de sus testamentos. Un hilo común que encontré con las pocas personas que hablaron sobre esta iglesia extremadamente marginal es que sus familiares ancianos y frágiles habían hablado de tener sueños en los que el Señor les decía que el camino de la Iglesia era justo. Algunos incluso decían que los ángeles les hablaban. Tenía una teoría. Esa noche me quedé en casa del abuelo. Él durmió en la habitación de invitados y yo me quedé en su habitación trabajando en mi computadora portátil hasta altas horas de la madrugada. Efectivamente, a la 1:00 a.m. del 12 de octubre de 2022,
Los 3 altavoces escondidos cobraron vida con un crujido. Eran mensajes pregrabados simples que le decían al receptor que el fin del mundo estaba cerca y que podían asegurar su lugar en el cielo uniéndose a esta iglesia marginal y firmando sus bienes terrenales a ellos. Es una estafa bastante conocida, pero nunca había oído de una que realmente usara accesorios de audio y apuntara a ancianos de una manera tan siniestra. Obviamente, llamamos a las autoridades y se llevaron los altavoces y entrevistaron a miembros de la iglesia. Ningún miembro de la iglesia coincidía con la descripción que el abuelo dio de Emilia y Belén. Así que, nuestra teoría es que contrataron actores y estafadores para interpretar estos roles, solo para que la iglesia pudiera negar todo conocimiento. Tristemente, la investigación no llegó a ninguna parte, y aunque el abuelo evitó ser víctima, estoy seguro de que hubo otros ancianos vulnerables que se unieron a la secta, quiero decir iglesia, y pasaron los últimos días de sus vidas en la pobreza, esperando una salvación que simplemente nunca llegaría. Historia 4 entonces. He sido oyente durante un par de años, y fueron mis hijos quienes me introdujeron a estas historias. Saben que soy una gran aficionada al crimen verdadero y a las cosas extrañas, y me enviaron un video sobre sucesos raros en México. Y desde ese día quedé enganchada. Mis hijas siguen insistiéndome para que envíe mi propia historia. Y siempre estaba pensando, bueno, nunca me persiguieron por un sendero en las montañas, ni me secuestraron de un estacionamiento de un supermercado, ni me dieron una patada voladora de un vagabundo. Así que, ¿qué puedo compartir? Y entonces dijeron, bueno, mamá, ¿no estabas en una secta literal en la escuela? Y bueno, supongo que sí. Tal vez no es tan glamoroso como suena, pero pasé por un incidente absolutamente loco, aterrador e inusual cuando estaba en un internado. No era la mejor niña. Mis padres realmente no sabían qué hacer conmigo. Me metí en un montón de problemas en la secundaria. Y luego el primer año de preparatoria fue absolutamente infernal. Y mirando hacia atrás, estoy increíblemente agradecida con mis padres por no haberme enviado a algún tipo de campamento militar o dejar que terminara en un centro de menores. No quiero entrar en los problemas en los que me metí, pero no era nada por lo que me odiarías. Solo era una niña un poco rebelde que quería ir en contra de todo lo que se supone que deben ser las adolescentes. Así que siendo rebelde, lo fui. Y el compromiso fue enviarme a un internado por un año. Y obviamente lo odié. Esperaba que mis compañeros fueran un grupo de nerds perdedores que estudiaban mucho, jugaban poco y me hacían quedar mal. Bueno, maldita sea. No podría haber estado más equivocada. El primer día en el Instituto Santa Lucía no es el nombre real, solo una pequeña referencia a un lugar ficticio. Pronto me di cuenta de que era un pez muy pequeño en un estanque lleno de pirañas. Estos chicos sabían cómo ser alborotadores y honestamente me sentí humillada. Cualquier niño sensato habría mantenido la cabeza baja, o tal vez habría suplicado a sus padres que vinieran a recogerlo, llorando que sería bueno. Lo prometo, solo no me hagan quedarme aquí con estos lunáticos. Yo, no, quería impresionar a estos chicos, y cuando Laura, una absoluta terrorífica en mi clase, lanzó una silla y rompió la ventana, no quise evitarla. Quise ser su amiga. Y cuando Brianna metió a escondidas a un chico del pueblo en nuestro dormitorio y, bueno, prácticamente se acostó con él, no quise hacer la vista gorda. Quise ayudarla a encubrirlo. Y cuando Chantel quiso reventar los neumáticos del coche de nuestro profesor de matemáticas, por darle una mala nota merecida, quise asegurarme de que realmente se saliera con la suya. Estaba desesperada por complacer a estas chicas, y desesperada por ser sus amigas. Y apenas me notaban. Solo una de ellas lo hizo, mi única amiga real en ese momento, Noelia. Un día le confesé que las otras eran casi como una secta. Dije que había algo en ellas que simplemente exigía lealtad y admiración, y me recordaba a todas las cosas sobre sectas que había leído. Estaba un poco obsesionada con eso. De hecho, Noelia me miró de manera muy extraña y dijo, ¿sabes por qué es así? Sí, y yo no lo sabía. Así que le pregunté. Y fue entonces cuando me lo dijo. Eran una secta y hasta adoraban a un dios más antiguo que el tiempo, al que no se atrevía a nombrar. Y si prometía no contárselo a nadie, absolutamente a nadie, me llevaría a su próxima reunión. No creía en dioses antiguos ni en ese tipo de cosas, por supuesto, pero sí creía en el poder de la persuasión humana y la histeria.
Y aun siendo adolescente, estaba fascinada por eso. Estaba fascinada por la forma en que las personas manipulan a otras y por el concepto de sociopatía, narcisismo y presión de grupo. También era la mayor fanática de una película sobre brujas, que mis padres juraban que era la razón por la que me había descarriado. No lo era, pero aún me encantaba. Así que, ¿cómo podía rechazar la oportunidad de unirme a estas chicas y tratar de obtener una visión de lo que podría ser el verdadero comienzo de una secta de verdad? Así que nerviosa, seguí a Noelia fuera de nuestro dormitorio en medio de la noche y evitamos al vigilante nocturno. Luego, descalzas, cruzamos el césped hasta el viejo cobertizo del cuidador, para el cual Laura, de alguna manera, tenía la llave. Entré y había una mezcla de incienso, cera de vela y, debajo de todo eso, el evidente olor a marihuana. Las otras 3 chicas estaban compartiendo un porro, riendo, y estaban sentadas alrededor de un libro que estaba abierto en el centro del cobertizo, con 2 espacios para mí y Noelia. En resumen, las chicas me dijeron que eran acólitas de una presencia demoníaca llamada Antidios, y se llamaban a sí mismas las Hermanas del Sueño. Si esto te suena familiar, espera un momento porque sí, lo que estás pensando es exactamente de dónde lo sacaron. Espero que no sea un spoiler a estas alturas revelar que no era realmente una secta apocalíptica, y no estábamos realmente sirviendo a ningún tipo de antidios. Noelia y yo nos sentamos en el círculo y ellas divagaron sobre las Hermanas del Sueño y cómo teníamos que hacer lo que el antidios nos ordenaba. La primera tarea fue que tenía que cortarme la mano y dejar caer mi sangre sobre el texto sagrado que estaba frente a nosotros. Dijeron que el libro tomaba diferentes formas para quien lo mirara, y que el libro que veíamos ante nosotros daría forma a nuestro futuro. Para mí era una copia de Jane Eyre, y hasta el día de hoy nunca he leído Jane Eyre, y entonces realmente me corté la mano y sangré sobre lo que estoy segura era el libro de la biblioteca escolar de Jane Eyre. Luego, Chantel hizo un gran espectáculo de echar la cabeza hacia atrás y poner los ojos en blanco. El antidios estaba hablando a través de ella, y le decía la tarea que tenía para nosotros a continuación. Noelia se inclinó y susurró que esto era totalmente normal. Por supuesto, no era completamente idiota, así que no me creía nada de esto. Sabía que era una especie de actuación que las chicas estaban montando. Una especie de juego. Pero aquí está lo importante. Me estaban incluyendo. Estas chicas geniales, atrevidas, marginadas y rudas, me estaban trayendo a su círculo íntimo. Y déjame decirte, la aceptación y la confianza son más poderosas que cualquier ritual demoníaco o copia maldita de una novela de Charlotte Brontë. El acto diabólico que el antidios quería que las Hermanas del Sueño hicieran a continuación fue rayar el coche de la directora, la doctora Lozano. No me sorprendió en absoluto cuando, hablando a través de Chantel, el antidios decretó que yo, la chica nueva, debía ser quien lo hiciera. Las otras querían probar mi lealtad al grupo, por supuesto, y demonios, había hecho cosas peores que rayar el coche de la directora en mi tiempo. ¿Cuál era lo peor que podía pasar? Me expulsarían de una escuela a la que no quería asistir de todos modos. Pero no me expulsaron. Rayé su coche esa noche acompañada por Noelia que vigilaba, y ella me dijo que escribiera El Durmiente despierta en la puerta. Y llegué hasta El Durmi, antes de que viéramos el haz de una linterna a lo lejos y nos dimos cuenta de que teníamos que correr antes de que el guardia de seguridad nos encontrara. Y luego, la noche siguiente de vuelta en el cobertizo, hablando a través de Laura esta vez, se decretó que el Durmi sería suficiente, ya que mostraba mi devoción a la causa. La siguiente tarea que tuvimos que realizar en honor a nuestro antiguo dios fue hacer grafitis en los baños del primer piso, y esta fue la tarea de nuestra amiga Brianna. Esto se sentía mucho menos arriesgado que lo que me habían pedido hacer. Pero de nuevo, era muy consciente de que todo esto era una actuación y solo me estaban probando. A Brianna le dijeron que escribiera «Mándenme a casa, perras», en la pared del baño, y no pensé nada de esto en ese momento. Siguieron ocurriendo un montón de otros incidentes después de eso. Vandalismo, robos, echar jabón en la fuente. Solo un montón de bromas esencialmente tontas. Sin embargo, las más peligrosas o arriesgadas siempre parecían recaer en mí, como la chica nueva. Y la última broma antes de que todo se fuera al carajo
Fue Chantel dibujando un pene en el pizarrón de la clase de inglés. Tuvimos otra reunión unos días después de eso. Esta vez Noelia canalizó al antidios. Una vez más fui yo la elegida para cumplir con el deber. Según el antidios, todavía tenía que compensar por haber escrito solo una parte del mensaje en el coche de la doctora Lozano hace tiempo. Debo señalar aquí que Lozano estaba absolutamente furiosa por el vandalismo. Convocó una asamblea especial y todo. Y si encontraban al culpable, habría un infierno que pagar. A través de Noelia, el antidios me dijo que tenía que hacer explotar uno de los laboratorios de química. Un momento, pensé. Esto estaba escalando muy rápido y además no tenía idea de cómo hacer explotar un laboratorio de química. No pasa nada, dijo Laura. El antidios le había indicado un libro que me mostraría cómo hacer un explosivo usando químicos que podía encontrar en el laboratorio mismo. Qué conveniente. Realmente no quería hacer esto. Y esto obviamente era ir demasiado lejos por una secta imaginaria en la que ni siquiera creía un poco, pero solo quería encajar. Pero estas chicas eran tan persuasivas. Hablaron de cosas que el antidios me haría, pero obviamente estaban hablando de ellas mismas. No quiero ni repetirlas aquí. Pero estas delincuentes dejaron claro sin rodeos que si no seguía su plan, me harían cosas muy malas. Al día siguiente, Noelia me llevó aparte y me confesó que, por supuesto, el antidios no era real, y que todo era una especie de montaje. De hecho, era algo que habían sacado de una película de terror que habían visto el último Día de Muertos. Todavía no he visto esa película. Está en la pila junto con Jane Eyre, y otra cosa que descubrirás más adelante. Le dije que lo sabía, pero que realmente quería ser amiga de estas chicas. Noelia me dijo que así empezó todo con ella también, y que se sentía esencialmente atrapada. Sentía que si no hacía lo que decían, tenían material de chantaje sobre ella que no solo la arruinaría, sino que avergonzaría a sus padres y posiblemente incluso la llevaría a la cárcel. Hablamos durante horas esa noche y, con la guía de Noelia, decidimos que el único curso de acción real era provocar la explosión en el laboratorio de química. Así que lo hice. Obviamente no hice explotar toda la sala ni nada por el estilo. Solo causó un incendio en el laboratorio de química que hizo un poco de daño. Laura había hecho su tarea, y olvidé los detalles, pero pude preparar una reacción química que me dio suficiente tiempo para alejarme bastante del aula antes de que ocurriera. Y con Noelia y las otras chicas vigilando por mí, no había posibilidad de que me descubrieran. Eso causó algo de caos en la escuela durante unos días. Todos estaban enfocados en quién había hecho explotar el laboratorio de química, por qué alguien haría esto, etc. Tan enfocados, de hecho, que la seguridad estaba bastante relajada cuando las otras chicas, sin mi conocimiento, irrumpieron en la oficina de la directora. Me mostraron su botín en la siguiente reunión. Habían robado todos sus expedientes permanentes y este era su plan maestro: causar caos en la escuela, luego robar nuestros propios expedientes para que cualquier indiscreción pasada fuera borrada de la historia. Esto fue a finales de 2015, así que fue antes de que la mayoría de las cosas fueran digitalizadas. De todos modos, señalé que esto realmente no tenía sentido. Las personas tienen recuerdos. Lo más probable es que esos expedientes fueran solo las copias propias de la directora. Intenté ser lo más amable posible. Estaba tratando de ayudar. No quería socavar su plan, pero vaya. A estas chicas no les gustaba que las contradijeran. ¿Quién era yo para estar en desacuerdo con su plan maestro del antidios? ¿Era alguna especie de hereje? Y esto llevó a una pelea absoluta donde les dije que sabía que el antidios era solo una tontería sacada de una película y que todo era solo una gran broma. No lo negaron, de hecho solo se rieron de mí. Me dijeron que era yo la que no entendía. Por supuesto no había antidios ni rituales de sangre, nada de eso. Sabían que Noelia me había contado todo porque siempre supieron que nunca lo creí. Y por eso les parecía tan divertido. Porque aún así hice todas esas cosas. Tenían tanto poder sobre mí que lograron crear una secta solo con fuerza de voluntad y presión de grupo. Y entonces Noelia dio un paso adelante. Sostuvo un libro que había sacado de la biblioteca. Un libro sobre sectas y manipulación psicológica. Y esta es la tercera cosa en la pila de cosas con las que nunca he interactuado. Pero con esta es simplemente porque la idea de leer sobre eso sería demasiado aterradora incluso. Ahora Noelia entonces dio un discurso sobre cómo había leído el libro y cómo ella y Laura habían hecho una apuesta de que las
Personas no eran tan fácilmente influenciables y no podían ser tan fácilmente intimidadas para realizar comportamientos autodestructivos que iban en contra de sus mejores intereses solo para encajar en un grupo tipo secta. Noelia había sido la que insistió en que sí podían. Todo este cruel experimento había sido idea de Noelia, la única persona que pensé que era realmente mi amiga. La única persona en esa maldita escuela en la que confiaba. Todo el tiempo fui solo su juguete para probar que algunos seres humanos son lo suficientemente débiles y sin mente como para ser influenciados en un comportamiento tipo secta por literalmente nada más que aburrimiento. Y me quedé helada hasta el fondo. ¿Cuál era su objetivo final? Habían robado sus propios expedientes permanentes, sin razón alguna, y descubrí al día siguiente que la directora y algunos miembros del personal estaban esperándome. Sostenían un montón de carpetas, todas las cuales habían encontrado escondidas debajo de mi colchón después de una denuncia anónima. También había una nota con mi letra dirigida a mis amigas, diciendo algo sobre cómo había robado sus expedientes permanentes para ellas y esperaba que estuvieran agradecidas. Su plan idiota no era tan idiota después de todo. Supongo que me habían incriminado y ahora me expulsaban de la escuela todo porque estas extrañas querían probar que podían convencer a la chica nueva de que las sectas eran reales. Y supongo que cuando no caí en la mierda del antidios, simplemente modificaron su enfoque y decidieron que el acoso y la presión de grupo eran lo suficientemente cercanos a un comportamiento tipo secta. Y cuando lo piensas, supongo que en cierto modo lo es. Me expulsaron de esa escuela y comenzó el periodo más deprimente y sombrío de mi vida. Mis padres, por supuesto, no me creyeron, solo me veían como la mocosa ingrata que había desperdiciado su única oportunidad. Afortunadamente, pude inscribirme en una de las preparatorias locales de las que no me habían expulsado, y allí realmente trabajé duro. Me gradué, y luego fui a la universidad, y eventualmente hice mi maestría. Y no tuvo nada que ver con sectas o psicología criminal. Nunca quiero volver a ver a otro maldito aspirante a sectario subversivo mientras viva. Historia 5 ahora. Tengo que tener cuidado con lo que digo aquí porque no quiero atraer el infierno mismo sobre mí otra vez. Esto fue una de las cosas más aterradoras por las que he pasado, y no quiero arriesgar ni la más mínima posibilidad de que las mismas personas se enojen, porque déjame decirte, estas personas son aterradoras. Son peores que cualquier cosa que encontrarías en los rincones oscuros de Internet. Y preferiría caminar por una calle completamente oscura en el centro de Villa Sol, desnuda y pintada con pintura fluorescente, que tener que enfrentarme a estos horrores otra vez. Déjame explicar. Solía publicar mucho en una red social, como si estuviera conectada todo el tiempo. Era una de esas personas molestas que tienen una opinión sobre todo. Protagonista del día, créeme que estaba allí dando mi opinión. ¿Recuerdas a ese tipo que se volvió viral por no ayudar a su hija con algo en la cocina? Apenas lo recuerdo. Pero sí recuerdo que escribí un hilo de 7 publicaciones al respecto. ¿Qué más había? Oh, el vestido que era negro y dorado o blanco y azul. Ese audio que algunos escuchaban como una cosa y otros como otra. Solía escribirle a celebridades como si fuéramos amigos. Sí, eso envejeció muy bien. Una cosa que realmente amaba eran los temas y etiquetas de tendencia. Era casi como un delicioso menú de cosas completamente sin sentido, sobre las que simplemente tenía que opinar, tuviera o no una opinión al respecto. Quiero decir, ¿por qué demonios me metí en una discusión de 2 días con gente sobre un creador de contenido en línea? Todavía le dije que se fuera al diablo, y logré meterme en una pelea con sus fans. Lo mejor es que pensé que la etiqueta era sobre un personaje de un videojuego popular, y no me importa ese videojuego, pero seguro que sé mucho sobre ese creador, después de que sus fans me dijeran de varias maneras cómo merecía ser castigada. Todo esto palidece en comparación con el evento realmente aterrador en el que me metí, y fue por razones igualmente estúpidas. No puedo explicar exactamente de quién estoy hablando, pero diré esto. La etiqueta que vi era una combinación de colores. Una combinación de colores que no me gusta. Y también resulta ser una banda pop de estilo coreano. La ironía es que después de todo este incidente, realmente los escuché y me encantan. También me encanta esa canción de Rosa sobre encontrarse con ella en un lugar especial. Espero que esto sea lo suficientemente claro sin que diga palabras clave
que me hagan ser señalada en línea o, con suerte, si incluyes esto en una historia, en fin. Lo que vi fue la etiqueta del nombre de la banda, y pensé que se refería a la combinación de colores, así que publiqué: nombre de la banda apesta. Luego me desconecté. No le di importancia y fui a cenar con mi novio. Cuando revisé mi teléfono y vi más de 99 notificaciones de la red social, tuve una sensación de hundimiento. ¿Realmente podía la gente estar tan enojada porque no me gustaba la combinación de colores? Así que antes de desbloquear mi teléfono le dije a mi novio: santo cielo, publiqué que no me gusta el negro y el rosa juntos, y creo que la gente está muy enojada conmigo. Me miró como si le hubiera dicho que había atropellado a un perro, y fue entonces cuando supe que había metido la pata por completo y estaba a punto de descubrirlo. Me preguntó si estaba segura de que eso era lo que había dicho o si dije que no me gustaba una banda con un nombre muy similar. Dije que realmente no lo sabía. Y fue entonces cuando me explicó qué son los fans del K-pop. Considerando qué tan tonta y conectada estoy en línea, cómo se me escapó esto me desconcierta hasta el día de hoy. Miramos mi teléfono juntos y aunque mostraba más de 99 notificaciones en la pantalla, en realidad eran más de 1000 publicaciones. No puedo ni repetir algunas de las cosas que me dijeron que debería pasarme. Me dijeron que debería ser desgarrada desde varios orificios. Una persona escribió una historia de 10 publicaciones sobre mí ahogándome con 100 pies, que sacaron de mi perfil al descubrir que realmente les tenía fobia. Por supuesto, esto también involucró a un montón de personas enviándome fotos de dichos insectos, tanto los británicos como los americanos. ¿Has visto alguna película de terror extrema? Un usuario me envió un video de una escena sangrienta 14 veces. Afortunadamente, mis mensajes privados no estaban abiertos al público, pero eso no impidió que algunas personas a las que seguía me enviaran insultos también. No amigos, por supuesto, pero solo algunas personas con las que había tenido interacciones agradables en el pasado. Y el abuso no paraba. Al final, aunque me dolía hacerlo, eliminé mi cuenta de esa red social por completo. Más de 10.000 publicaciones geniales completamente desaparecidas, pero, por supuesto, luego encontraron mi cuenta de fotos, mi cuenta personal, la cuenta de mi pobre madre, mi perfil profesional. Encontraron la cafetería donde trabajaba, y ahí fue donde vino una gran revelación. Me llamaron al trabajo y mi jefa, que afortunadamente era una buena amiga mía, me dijo que escuchara esto. Nuestra contestadora estaba llena, y las cosas que estas personas decían eran viles, aterradoras y amenazantes, o lo habrían sido si no fuera porque aproximadamente el 80% de los que llamaban claramente tenían menos de 14 años. Sí, estaba siendo acosada y atormentada por literalmente preadolescentes. Algunos eran mayores, seguro. Y había un tipo con acento muy exagerado que detalló cómo comería mis dedos de los pies. Le pregunté a mi jefa qué quería hacer. Me ofrecí a renunciar y ella dijo: de ninguna manera. Principalmente porque no ayudaría. Estas personas eran niños locos y seguirían llamando trabajara yo allí o no. En cambio, ella y mi novio me llevaron a la estación de policía local y les contamos todo. Resulta que no hay mucho que la policía pueda hacer cuando está siendo acosada por niños salvajes. La enorme cantidad de extraños acosándome tenía que significar que estaba siendo organizado desde algún lugar, pero intentar pinpoint dónde era absolutamente imposible. ¿Dónde se reúnen siquiera los fans del K-pop? ¿En alguna red social? No tengo idea. Y la policía tampoco. No había nada que pudieran o quisieran hacer. Luego todo se calmó. El culto de fans del K-pop decidió dejarme en paz. ¡Qué alivio! Historia de miedo terminada. Que esto te sirva de lección. No insultes a una banda. Al menos salí ilesa. Solo bromeo. Si alguna vez has tenido un encontronazo con la cultura de fans preadolescentes aburridos, sabes que no se detienen en cosas normales como amenazas de muerte y acoso. Y justo cuando pensé que era seguro volver a la normalidad, bajé una mañana y vi algo extraño asomando por mi buzón. Me acerqué preguntándome ¿qué demonios era? Alguien había empujado un pichón muerto a través de mi buzón. Se había atascado a la mitad, pero no antes de que, las vísceras salieran por su pico. Y a juzgar por el estado de descomposición, estoy bastante segura de que el pichón llevaba muerto un tiempo, así que, al menos no tengo su muerte en mi conciencia. Intenté convencerme de que era solo una coincidencia.
Algún otro lunático al azar había empujado un pichón muerto por mi puerta. Pero no, por supuesto que no. Cuando extraje el cadáver de su lugar de descanso, encontré una cinta negra y rosa atada alrededor de su cuello. No había duda. Y seguro que esto no lo hizo un niño pequeño. Por supuesto, le contamos a la policía, quienes buscaron huellas dactilares y todo ese tipo de cosas. No sé si realmente revisaron el buzón o el pichón muerto, pero no encontraron nada, como era de esperar. Y ese mismo día, mi novio instaló una cámara de seguridad en la puerta. Y supongo que eso los asustó porque no pasó nada más en nuestra casa. Desafortunadamente, esto no fue el final. Un día, estaba al otro lado de Villasol recogiendo algunos suministros para la cafetería donde trabajaba como asistente de gerente. Había estacionado en una calle lateral y entré a ver a nuestro proveedor, quien nos conseguía una marca particular de café importado que nadie más en el pueblo tenía. Y como tal, teníamos una relación bastante amigable. Así que me quedé con los chicos media hora, contándoles sobre las cosas raras que había estado experimentando. Cuando salí de la parte trasera de su almacén en esta calle lateral completamente desierta, por la que nadie pasaba nunca, mi coche había sido pintado con aerosol. Estoy segura de que puedes adivinar los dos colores que adornaban mi pequeño Honda Accord. El culto recuerda, decía en el parabrisas. Llamé a la policía otra vez y santo cielo. No solo había una cámara de seguridad en el callejón, sino que también estaba funcionando. Esta vez el miembro del culto del K-pop no era una niña preadolescente, sino un hombre adulto. Nunca lo vi yo misma, y la policía se encargó de todo porque no había necesidad de que me involucrara. No hizo ningún intento de ocultar su rostro, probablemente porque no tenía idea de que había una cámara de seguridad observándolo. Y solo puedo imaginar cómo reaccionaron los oficiales al ver a un hombre adulto, que me dijeron que estaba en sus primeros 40 años, saltando alrededor de mi coche y pintando grafitis rosa y negro por todas partes. ¿Estaba vestido con mercancía de la banda? Ojalá lo supiera. Me hizo pensar, si los fans lunáticos como este pueden comportarse de manera tan aterradora hacia mí, ¿cómo debe ser para los artistas mismos? Imagina ser una estrella pop famosa, por ejemplo, sabiendo que un hombre musculoso y barbudo está ahí fuera amenazando con matar a la gente si te hacen algo malo. ¿Qué haría falta para que su atención se dirigiera a su ídolo? Ojalá la historia hubiera terminado ahí. Pero había un giro más en este cuento. Habían pasado unos meses y parecía que todo se había calmado. La vida había vuelto a la normalidad. Estábamos en un bar juntos y me fui a usar el baño de mujeres. Cuando regresé, una mujer extraña estaba sentada junto a mi novio en la barra. Observé desde la distancia y... me avergüenza decirlo, pero soy un poco celosa. Y para ser justos, en el pasado, él me ha dado razones para estarlo. Así que, sin pensar nada más que mi novio estaba siendo coqueteado por una mujer al azar, solo observé. Ella estaba encima de él, tocándole el brazo, riéndose de sus chistes, inclinándose para susurrarle al oído, y él se lo estaba comiendo todo como el tonto que era. Observé, mirando desde la esquina del pasillo que llevaba al baño mientras esta mujer alcanzaba y comenzaba a tocar a mi novio. Él no se resistió. Incluso la dejó tomar un sorbo de su bebida. Y luego ella se inclinó y le lamió la maldita oreja. Me acerqué sigilosamente. Y fue entonces cuando la escuché decirlo. Dijo, ¿qué tal te parece eso? Y no me impactó de inmediato a pesar de ser víctima de los fans. Realmente no presté atención a su música. Pero entonces la mujer, que besó a mi novio en la comisura de la boca, metió la mano en su bolso y sacó una pequeña tarjeta. Una tarjeta de 2 tonos. Lo adivinaste, negra y rosa. La dejó frente a él y se alejó, pero no sin antes guiñarme un ojo. Así que el culto de los fans de la banda finalmente había obtenido su venganza definitiva. Uno de sus fans locos había seducido a mi novio justo frente a mí, y el pequeño Dulce había sido lo suficientemente idiota como para caer en ello. El mensaje era muy claro y conciso. Juegas con fuego, te vas a quemar. Pero considera esto. Este culto abarcaba desde hombres de mediana edad hasta mujeres atractivas de unos 20 años y preadolescentes enojados, todos los cuales querían activamente arruinar mi vida porque pensaban que había insultado a su banda favorita. Y si recuerdas, ni siquiera estaba hablando de la maldita banda. Estaba hablando de la combinación de colores. La gente está loca, lo juro por Dios. Ya no uso redes sociales porque escuchas sobre cultos aterradores como los de antaño,
o tragedias históricas. Pero el culto a las celebridades, los fans de las estrellas pop o las chicas del K-pop o demonios, no sé, tal vez incluso los fanáticos acérrimos de una banda de punk rock, todos son lunáticos. La gente puede encontrar cualquier cosa para adorar, y la gente puede encontrar cualquier cosa para usar como excusa para volverse absolutamente loca. Queridos amigos, gracias por escuchar. Espero que compartan sus propias historias porque me encantaría incluirlas en futuras narraciones. Si tienen una historia, asegúrense de enviarla a mi correo electrónico y tal vez escuchen su historia destacada en la próxima narración. Y si quieren apoyarme aún más, pueden obtener acceso anticipado a todas las futuras narraciones y contenido adicional a través de una plataforma de apoyo o unirse a los miembros para conocer los beneficios exclusivos. También tengo un espacio donde pueden escuchar todas estas historias en grandes colecciones, disponible en cualquier lugar donde escuchen contenido narrativo. También tengo un proyecto sobre crímenes reales que está teniendo mucho éxito, y creo que deberían echarle un vistazo. Gracias amigos, y recuerden, la Tierra no es plana, tiene movimiento.